Buen día para todos y bienvenidos a esta masterclass que desarrollamos desde la Fundación Telefónica Movistar y el programa Conecta Empleo en alianza con la Universidad del Rosario, la cual hace parte del contenido valor que desde el eje de empleabilidad y emprendimiento tenemos para ustedes. Esta masterclass hace parte de una serie de 7 contenidos en diferentes temáticas relacionadas con la oferta de los cursos del programa Conecta Empleo, los cuales ofrecemos para personas de todas las edades, regiones y perfiles de manera gratuita. Nuestro contenido de formación tiene como objetivo la adquisición de herramientas y habilidades digitales y transversales que conectan con la nueva empleabilidad y las necesidades del mercado laboral y del emprendimiento. En esta oportunidad hablaremos del marketing clásico a sistemas de recomendación basado en datos, donde se presentará la evolución del mercadeo digital y cómo podemos utilizar las herramientas tecnológicas que existen actualmente en este campo. Este tema será desarrollado por Alexander Caicedo, profesor principal de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, ingeniero electrónico con un máster en Ingeniería de Control Industrial, PhD en Ingeniería en la Universidad Católica de Lovaina, KU Leuven. Fue además investigador postdoctoral en la KU Leuven de Bélgica y realizó diferentes estancias de investigación en la University College London. Bienvenido, Alexander. Hola, mi nombre es Alexander Caicedo, soy profesor principal de la Universidad de Rosario y hoy les voy a hablar sobre el marketing clásico a sistemas de recomendación. Vamos a hacer una especie de recorrido histórico de dónde viene el marketing, qué significa el marketing, cuáles son las bases de este y vamos a ver hoy en día cómo se pueden utilizar los sistemas de recomendación para diseñar estrategias de marketing un poco más adecuadas. Primero empecemos a hablar de qué es el marketing. El marketing generalmente se define como el conjunto de actividades y los procesos de creación, comunicación, envío e intercambio de ofertas que tienen valor para los consumidores, para los clientes o para la sociedad en general. Tradicionalmente, cuando hablamos de marketing, lo asociamos solamente a actividades de publicidad. Sin embargo, si estudiamos un poco su definición, vemos que va muchísimo más allá de eso. También cuando hablamos de marketing estamos involucrando lo que son las actividades de pricing, de colocar precio a los productos. También tenemos que hablar un poco de estudios de mercado para poder conocer cuáles son las necesidades y qué es lo que busca el público en general, entre otras actividades. El marketing tiene como objetivo ofrecer la mejor oferta en el momento adecuado. Entonces aquí es muy importante poder conocer cuáles son las necesidades del público y cómo estas necesidades van cambiando con el tiempo y determinar cuál es el momento adecuado para poder ofrecer o publicitar nuestros productos. Por lo tanto, el timing aquí es súper importante. Yo no puedo ofrecer un producto en un momento de crisis. Si lo ofrezco, debo entonces también rediseñar mi estrategia de marketing, disminuyendo precios o haciendo que el valor que tiene el producto para los consumidores sea mucho mayor de lo que normalmente es. Si vamos un poco atrás en el tiempo, y nos ubicamos un poco en la época antigua, nosotros vemos que las estrategias de marketing en ese entonces tal vez podrían estar un poco relacionadas con lo que son las pinturas rupestres, que servían como un medio para comunicar mensajes, para identificar, digamos, dónde habían ciertos animales para poder realizar la caza de estos y demás. Sin embargo, estas estrategias de publicidad o de comunicación de mensajes no son estrategias que fueran portables y solamente podían llegar a ser observadas o apreciadas por las personas que se encontraban en el lugar. Y esto entonces ponía una limitación al número de personas a las cuales yo puedo llegar con mi mensaje. Ahora, si avanzamos un poquito más en el tiempo, vamos un poco más a la época moderna y pensamos en cómo cuando se establecieron los primeros asentamientos humanos, nosotros podemos ver que en estas comunidades primitivas se establecieron los primeros principios de comercio entre personas, de esta negociación de intercambio de bienes. Y esto se conoció inicialmente como el trueque. Entonces, el trueque como tal
consistía inicialmente en un intercambio de bienes. Por un lado, teníamos a una persona que tenía un exceso de ciertos bienes que no necesita, pues porque tiene excedente de estos, y requiere de otros, no tiene suficiente cantidad de otros bienes, los cuales otra persona tiene en exceso. Entonces aquí ya se establece esa primera condición: yo tengo algo en exceso y necesito algo, y otra persona tiene eso que yo necesito en exceso y necesita lo que yo tengo. Em, entonces, aquí ya se puede establecer ese primer intercambio, ese primer canal de negociación. Entonces, por ejemplo, para poner esto ya un poco más en un contexto de un ejemplo, supongamos que alguien eh, necesita una cabra. Entonces, yo necesito una cabra y tengo un exceso de pescados. Entonces, fui a pescar, tengo muchos pescados, pero necesito una cabra para producir leche de cabra, por ejemplo. Mientras que hay alguien que tiene la cabra o tiene cabras de exceso, pero no tiene pescados y necesita pescados para su alimentación. Entonces aquí ya se puede establecer ese canal de trueque. ¿Cuál es el problema que hay en esta primera negociación? Es cuántos pescados debo yo entregar para compensar por el valor de la cabra. Entonces aquí ya debo yo pensar en asignar un valor a los bienes que poseo y ofrecer esos bienes por uno de un valor equivalente, ya que esa estrategia de marketing es súper importante, porque depende del bien que yo tengo. Digamos, es diferente si voy a intercambiar canastas por una cabra o si voy a intercambiar pescados por una cabra. Aquí la estrategia de pricing debe ser diferente porque debe estar asociada al valor que se le da a cada uno de estos bienes. Entonces, esta estrategia ya se puede considerar como un inicio de las estrategias de marketing en las comunidades primitivas, porque se tenía que pensar en ese valor que van a tener mis bienes y cómo lo voy a intercambiar por otro bien que tal vez tenga un valor diferente. Entonces, porque esta estrategia de marketing es importante, no solamente porque tenemos diferentes bienes, los cuales cada uno va a tener un valor diferente, sino también porque puede haber competencia. Pueden haber otras personas que están interesadas en el mismo producto que yo quiero y en hacer esa negociación con la persona con la que yo quiero hablar. Y entonces yo debo generar una estrategia de pricing, asignarle un precio a mis bienes de tal forma que esa oferta sea atractiva para la persona con la que yo quiero realizar esa transacción, y que esa persona no vaya a realizar la transacción con otra persona que le ofrezca una mejor oferta. Ahora, hay ciertos problemas que están asociados con esta estrategia de pricing, o de establecer precio. Y es, supongamos que yo tengo un bien, en este caso volvemos al ejemplo de la cabra y los pescados. Entonces, supongamos que la cantidad de pescados que yo debo tener para poderlo reemplazar por la cabra es demasiado grande y yo no tengo capacidad para almacenarlos. Soy un pescador, voy y pesco, solamente puedo coger, qué sé yo, 10, 100 pescados que puedo almacenar en mi casa. Si yo quiero después negociarlo por una cabra, pues tengo que tener esos productos en un buen estado, no pueden ser perecederos. Entonces aquí ya viene el problema de cómo yo puedo almacenar el valor de mis bienes. Cómo puedo yo tener algo que no sea perecedero, que conserve su valor en el tiempo. Y es aquí cuando surge lo que conocemos como el dinero. O la necesidad de tener el dinero, o de tener algún elemento que conserve su valor en el tiempo. Y aquí coloco conserve entre comillas, pues porque hay otros efectos hoy en día, como la inflación, que hace que el valor del dinero se pierda porque la economía va creciendo. ¿Verdad? Pero esas no son cosas que vamos a entrar a discutir aquí. El dinero como tal es una divisa que asigna un valor a un objeto. Entonces, el dinero como tal tiene un valor asociado a él. En la antigüedad, las divisas que normalmente se utilizaban podían ser la sal, las pieles de animales, las armas, que en sí eran objetos que servían como elementos que tenían un valor determinado. Estos elementos tenían un valor asociado y este valor podía después canjearse por bienes de un valor similar o inferior, ¿sí? Haciendo pues esta especie de trueque. Y si era un valor inferior, uno entregaba el elemento, le entregaban a uno el bien que buscaba, y el excedente también deberían dárselo en algún otro tipo de valor.
Siempre los intercambios de trueque deberían ser intercambios justos desde el punto de vista de que el valor del bien que yo entrego debe coincidir con el valor del bien que yo recibo o el servicio. Ahora, al ser estos objetos relativamente pequeños, una bolsa de sal, pieles de animales o armas, pero eran pequeños en tamaño, pero tenían un gran valor asociados a ellos. Entonces, esto permitió que se pudieran realizar los intercambios comerciales de una manera un poco más eficiente. Ahora, alrededor del año 5000 antes de Cristo, en la región donde se encontraba ubicada lo que se conoce como Mesopotamia, arqueólogos han encontrado unos tokens que se cree representan las monedas más antiguas en la historia. Estos tokens, al igual que las divisas que mencionamos ahorita, como las pieles de animales, la sal, las monedas, contenían un valor. Y su valor estaba representado por medio de símbolos, ya sea, digamos, símbolos grabados en el token como tal, o por medio de los materiales en los cuales estaban realizados estos tokens. Y ese valor asociado, pues entonces era el valor que se utilizaba para comercializar. Aquí es importante tener en cuenta que estos tokens eran de uso común de las comunidades donde se vivía, haciendo que el valor que tuviera uno de esos tokens fuera exactamente el mismo en una parte de esa región o en otra. Entonces es importante establecer un valor común para los tokens con los cuales se negocia, y estos tokens, pues al ser pequeños, pero una vez más tener un gran valor, facilitaban mucho lo que era el trueque. Ahora, durante siglos el comercio se limitó a este intercambio de bienes y divisas, entonces las estrategias de marketing estaban enfocadas a esto. Y ahora estos tokens cada vez fueron sofisticándose más y más, ¿no? Las divisas, por ejemplo, podrían llegar a ser piedras preciosas, en algunos casos el oro directamente podía funcionar como una divisa, así como otros metales preciosos como la plata o incluso el cobre también se podía llegar a utilizar para esto. Sin embargo, para poder encontrar un posible comprador de mis bienes, yo necesitaba comercializarlos y promocionarlos en un mercado común y local, ¿sí? Es decir, una plaza grande donde haya gran afluencia de personas, donde yo pueda mostrar mis bienes y pueda publicitarlos. Es decir, que los posibles compradores que yo podía llegar a tener se limitaban simplemente a las personas que yo podía alcanzar por medio de mi voz o por medio del voz a voz, que alguien le dijera a alguien, tal persona vende tal objeto que puede llegar a interesarle a uno. Todo esto se debía a que la producción de propaganda impresa era una tarea que era manual y muy costosa. Entonces, en ese entonces, los libros se escribían a mano, las ilustraciones se hacían a mano. Si había que comunicar mensajes por medio de panfletos, había que hacerlos a mano, lo cual hacía que los costos fueran muy elevados, por un lado, pero también su producción fuera muy lenta. Para poder llegar a producir muchos panfletos, pues necesitaría yo de muchas personas y de muchos días para poder hacer esto. Además, si consideramos también las limitaciones que tenía la población en ese entonces, que era una población que normalmente es analfabeta, que no sabía leer, entonces la propaganda que yo hiciera de forma escrita tal vez no iba a llegar a muchas personas, o el impacto que iba a tener eso sobre las ventas, la comercialización de mi producto, no iba a ser el impacto esperado. Alrededor de 1440 se inventó lo que es la imprenta. Y la imprenta solucionó uno de esos problemas, que la producción de documentos escritos ahora iba a ser mucho más económica y más rápida, ¿sí? Entonces, esto permitía que la reproducción de texto a gran escala fuera asequible para las personas que quisieran comercializar alguno de estos bienes. Y así, entonces, la publicidad ya podía llegar a muchas más personas. Incluso podría llegar no solamente a las personas de mi misma ciudad, sino a otras ciudades si yo garantizaba que estos panfletos pudieran llegar a estas otras ciudades. Sin embargo, persistía el problema del analfabetismo.
la gente aún no sabía leer, pero esto es algo que más adelante con el tiempo se iba a empezar a superar. Entonces lo importante aquí es que la imprenta logró de una forma rápida y eficiente producir panfletos, producir publicidad para mis bienes, que podía llegar ya ahora a muchísimas más personas. Entre los años 1700 y 1800 se popularizó una forma de realizar comercio mediante lo que se conoce como el snake oil salesman o el vendedor de aceite de serpientes. Estos vendedores eran vendedores que viajaban a diferentes ciudades. Ellos tenían una carreta, tenían sus caballos y viajaban por todo un país, por toda una región, en las diferentes ciudades, comercializando sus productos. Y la estrategia de marketing que estos vendedores utilizaban se basaba o estaba enfocada alrededor de un espectáculo que estas personas daban, que estas personas realizaban a las personas para poder despertar el interés de las personas por los productos que ellos vendían. Y uno de esos productos, uno de los primeros productos que se comercializaron por medio de esta estrategia eran los aceites de serpiente que provenían del oriente, de la China generalmente. De ahí viene el nombre de Snake Oil Salesman o vendedores de aceite de serpiente. Ahora, la venta de estos productos generalmente dependía en gran medida de la publicidad y del interés que pudiera despertar el vendedor en el público. Entonces, estas personas eran entretenedores, eran personas que hacían performance, que hacían sus presentaciones, eran actores en cierta forma, que entretenían al público y en función de qué tanto lograban ellos llamar la atención y entretener al público, asimismo ellos podían llegar a convertir esa atención en ventas y en ganancias para ellos. Entonces, generalmente estos vendedores se ubicaban en plazas centrales donde pudieran atraer la atención de la mayor cantidad de personas para darles su presentación. Entonces aquí era muy importante ese primer llamado de atraer al público. ¿Sí? Y habían diferentes estrategias para hacer eso. Algunas de ellas incluían música, espectáculos con animales o un discurso que fuera como una historia fabulosa que despertara el interés de las personas que estaban en la plaza. Entonces, generalmente esta estrategia funcionaba muy bien. Ellos lograban llamar la atención de muchas personas y poder convertir esa atención después en ventas efectivas de su producto. Sin embargo, había un gran problema con esta estrategia y era que muchos de los productos que se comercializaban de esa forma eran de dudosa calidad y no cumplían como tal con los beneficios dados en los discursos. Entonces, muchos de estos vendedores, cuando ellos pasaban por una ciudad, no volvían en un tiempo muy largo a esta ciudad debido pues, a que tal vez tenían una mala fama debido a que los productos no cumplían las expectativas que buscaban los compradores. Otro problema de esta estrategia es que los vendedores debían viajar con su stock de productos, o ya sea con el producto final para vender, o ya sea con los elementos bases o con la maquinaria necesaria para poder realizar su producto. Entonces, esto los hacía susceptibles a robos, porque ellos tenían que viajar pues, por carreteras que comunicaban a las ciudades con carretas. Entonces eran fácilmente víctimas de robos o también a que los productos se dañaran durante el viaje entre diferentes ciudades, ya sea pues porque se rompían los envases o porque realmente los productos vencían. Entonces normalmente aquí no se comercializaba con productos perecederos, sino con productos que no tuvieran, digamos, una fecha de vencimiento o una vida en estantería corta. ¿Bien? Ahora, cuando vamos nosotros a los años 1800 y 1900, alrededor del siglo XIX, se empieza a hacer uso masivo de la publicidad con panfletos que son producidos en las imprentas. Entonces aquí, para este entonces, ya
la población que sabía leer era mucho mayor, ya que las personas con el poder adquisitivo para comprar los bienes o servicios que se ofrecían podían leer, ¿sí? No era toda la población la que podía leer, pero al menos sí la población que tenía el dinero y la capacidad de realizar estas compras de estos bienes y servicios podían leer. Entonces esto hacía que la publicidad escrita ya pudiera llegar a las masas, ya pudiera llegar a una mayor cantidad de personas. Y al menos pues llegar a las personas que me interesan, que son las personas que efectivamente tienen el dinero para comprar los productos que yo estoy ofreciendo. Y entonces aquí las estrategias de marketing, por ejemplo, para muchos eventos, no solamente para productos, sino también para eventos, digamos, llegó el circo o llegó esta feria, estas estrategias incluían una gran promoción publicitaria con panfletos, pero también con shows de personas, con presentaciones de personas en las calles para capturar una vez más la atención de las personas. Y estas estrategias generaban una mayor afluencia de personas a estos eventos, ya que les llamaba la atención y al poder abarcar una mayor cantidad de personas con esta información, pues voy a tener probablemente una mayor cantidad de personas que van a venir a mi evento. Ahora, en el año 1898, Elias St. Edmund Lewis propone el primer modelo de marketing tipo embudo. Este modelo de marketing tipo embudo todavía se sigue usando en la actualidad y se basa en 4 componentes. Entonces, primero, el primer componente, el componente más grande, se conoce como el componente de awareness o de realización, de conocimiento, en el cual pues lo que se busca es que la población en general tenga presente el bien o servicio que se ofrece, que lo conozca. Entonces aquí la idea es que se hable sobre el producto que se va a comercializar o sobre el evento, lo que sea que nosotros a lo cual nosotros queremos hacerle esas estrategias de marketing. Las personas tienen que saber que esto existe, deben hablar sobre eso y esta estrategia debe ser ejecutada en la mayor cantidad de personas posibles. Yo debo diseñar una estrategia de marketing que llegue a la mayor cantidad de personas. Entonces podría ser hablar en plazas públicas en ese entonces, comunicar por medio de panfletos en todas las regiones, hacer shows en diferentes partes de las ciudades para que la mayor cantidad de personas tenga conocimiento de ya sea el evento que va a realizar o del producto que voy a lanzar, que quiero comercializar. Esa es la primera fase de este modelo de embudo y debe involucrar a la mayor cantidad de personas posibles. El segundo componente es el componente de interés. Entonces aquí en este componente, ya una vez las personas conocen el producto, conocen el evento, conocen eso sobre lo cual yo quiero realizar una estrategia de marketing adecuada, debo empezar a generar interés en ese producto. Debo generar interés en las personas que se pregunten qué es este producto, quiero saber un poco más de él. Y para eso, entonces, debo expresar un poco las cualidades del producto, por qué las personas deben comprarlo, por qué esto es importante para las personas, cuáles son las ventajas comparativas que tienen este producto con los demás productos que son similares a él. Debo empezar a describir un poco más ese producto para que las personas empiecen a conocerlo un poco más y que eso también genere ese interés y esas dudas sobre debería probarlo o no debería probarlo. Entonces aquí ya las estrategias de marketing se enfocan a describir un poco más en detalle estos productos, a generar expectativas sobre el mismo. Hay que tener en cuenta que en esta parte de interés, el número de personas que yo voy a interesar en el producto va a ser mucho menor al número de personas que conocen o que han escuchado hablar del producto. Entonces aquí vemos que esta primera estrategia de awareness llegaba a una gran cantidad de personas. Cuando yo lance mi estrategia del interés, de que las personas se interesen en el producto, el número de personas que se van a interesar va a ser menor al número de personas que conocen el producto como tal. Ahora vamos al tercer componente, que es el componente de la decisión. Aquí el objetivo es tratar de establecer un vínculo estrecho entre el producto y las personas.
Las personas deben sentir que necesitan el producto, que lo desean, que quieren el producto que yo estoy comercializando. Esta estrategia debe tratar de establecer esa conexión entre el deseo del comprador y el producto como tal. El comprador debe desear el producto, debe conocerlo a fondo, debe querer probarlo. Y esto puede lograrse por medio de promociones. Si yo empiezo a promocionar mi producto, a darle como una mayor visibilidad frente a otros productos y no solamente la visibilidad, sino que yo lo puedo adquirir de forma mucho más fácil que adquirir otros productos. Se deben dar demostraciones, debo hacer demostraciones con el producto, también generar muestras gratis para que las personas lo prueben y logren establecer ese vínculo con el producto y lo deseen. Entonces, esta estrategia debe establecer ese vínculo, o el objetivo de esta estrategia de marketing, de esta fase de este modelo, es establecer vínculo entre la persona y el producto. Una vez yo establezca este vínculo, es difícil de romper, ¿sí? Porque ya la persona conoce el producto, sabe qué le ofrece, sabe las ventajas que tiene y puede seguir, va a seguir usándolo. Entonces, en esta fase, una vez más, el número de personas que yo logro tener en esta fase de decisión, que realmente deciden, yo quiero este producto, tengo un vínculo con el producto, va a ser menor que el número de personas que se interesaron en él, ¿sí? Entonces tenemos la estrategia de awareness, o la fase de awareness de este modelo, abarca la mayor cantidad de personas, luego empiezo a reducir ese número de personas en la fase de interés y en la fase de decisión ese número de personas se reduce un poco más. Ahora, si vamos a la siguiente fase, que es la última fase de este modelo, que es la fase de acción, entonces aquí ya se busca que efectivamente los usuarios compren el producto. Entonces, en esta fase se debe facilitar la transacción de la compra del producto como tal. Entonces, aquí ya se deben usar canales de pago que sean fáciles o unos medios de intercambio que sean muy sencillos. Además, también aquí es importante colocar la opinión de otros compradores respecto al producto. ¿Cómo les fue a las otras personas con el producto que yo estoy comercializando? Si les gustó o no les gustó, generalmente pues enfocándose en los comentarios positivos de los productos. Todo esto con el fin de garantizar la compra efectiva al final del producto que yo estoy comercializando. Entonces, el número de usuarios que llega a esta parte, que llega efectivamente a realizar la compra, es menor que el número de usuarios con los cuales se estableció el vínculo en la fase anterior. Es importante entonces ver que este modelo de marketing se conoce como embudo debido a que cuando nosotros comenzamos con la estrategia, la primera fase de awareness abarca la mayor cantidad de personas posibles y a medida que vamos avanzando en cada una de las fases, la fase de interés tenemos menos personas, en la fase de decisión tenemos menos personas y en la fase de acción tenemos menos personas. Entonces se genera una especie de embudo y de ahí viene el nombre de esta estrategia. Entonces, una de las cosas que se tiene que lograr con este modelo es que la tasa de conversión, interpretándose esta tasa de conversión como el porcentaje de personas que compraron el producto, tomando como referencia el número de personas inicial al que yo le llegué en la estrategia de awareness, esa tasa de conversión debería ser lo más grande posible. Entonces, las estrategias de marketing que generalmente se generan, de las cuales se habla, deberían garantizar una tasa de conversión alta. Ahora, si vamos un poco hacia 1922, vemos que la publicidad, hasta 1922 la publicidad de los productos se hacía por medio impreso. Entonces aquí ya al principio de los años 1900 ya muchas personas sabían leer, ya la publicidad de los panfletos llegaba a muchas más personas, ellos podían leer la información que estaba ahí, podía establecerse ese conocimiento del producto que yo quería hacerle marketing hacia las personas. Sin embargo, había todavía cierta población que no sabía leer y en cierta forma la diseminación de la publicidad por medio escrito era un poco lenta. Para superar estos impases, entonces en 1922 se exploró, se utilizó más bien por primera vez
el uso de la radio para publicitar productos, para comercializar, para dar ese conocimiento de los productos que yo quiero comercializar. Esto se realizó por primera vez en Estados Unidos en 1922, y algo interesante es que en el Reino Unido la radio no se utilizó para hacer propagandas o para presentar comerciales de productos, sino hasta 1973, muchos años más adelante. Entonces, el utilizar la radio como un medio de comercialización de productos tiene muchas ventajas comparada con los medios que en ese entonces se usaban de forma tradicional para la publicidad, que eran los medios escritos. Entonces, aquí ya las personas no tenían que saber leer. Simplemente escuchando un comercial, yo podía obtener la información requerida para conocer los productos, para saber el precio del producto y para saber si me interesaba o no llegar a saber un poco más sobre ellos. Entonces, aquí ya esta estrategia de marketing, de publicidad en radio, ya llegaba a muchas más personas. Y fuera de eso, muchas personas tenían radios en sus hogares. Era común tener radios en los hogares. Y si no estaban en los hogares, al menos en comercios, en ciertas partes de la ciudad también había radio pública donde la gente podía escuchar la radio. Entonces ya yo podía abarcar con mi estrategia de publicidad un mayor número de personas de una forma más rápida, porque tampoco necesitaba yo que las personas por un lado supieran leer o por otro lado que estuvieran en donde estaba el panfleto presente, sino solamente necesitaban que hubiera una radio cerca. Ya no se requería entonces que el periódico o que esos panfletos llegaran físicamente a los hogares o a las personas como tal, sino, como decía anteriormente, simplemente teniendo una radio cerca, yo podía ya saber la información, podía tener acceso a esta información. Entonces, de esta forma se empezó a masificar la publicidad y el número de personas a las que llegaban las estrategias publicitarias de forma muy rápida, ¿no? Ahora, si nos movemos un poco más adelante en el tiempo, en 1941 se presentó el primer comercial por televisión. Este comercial era sobre una marca de relojes, Bulova, y el comercial era muy sencillo, era un comercial, no recuerdo, como de unos 20 segundos, 28 segundos, donde presentaban esta imagen que ustedes ven en pantalla, el mapa de Estados Unidos y un reloj en el medio, y decían America runs on Bulova time, o América corre en el tiempo de Bulova. Y era un comercial pues, que hacía referencia a esta marca de videos. Y este fue el primer comercial que inició la publicidad de productos por medio de video, por medio de una imagen con movimiento. Entonces aquí ya empieza el marketing a introducirse también, no solamente en medio de comunicación como la radio, sino también a hacer uso de la televisión. En un inicio la televisión pues simplemente, solamente personas de cierto estatus social tenían acceso a la televisión porque no era económica, pero a medida que va pasando el tiempo, los costos de producción de los televisores disminuyen y eso va haciendo que más y más personas puedan tener un televisor en su casa. Y ya hoy en día pues casi todas las casas en el mundo podríamos decir que cuentan con un dispositivo de estos en sus hogares. Y esto hace entonces que la publicidad o los comerciales que se presentan por video pues puedan llegar a muchas más personas. Y la ventaja de esto es que el video no solamente presenta la información escrita, sino también información auditiva. Entonces personas que no sabían leer también podían llegar a obtener la información y fuera de eso tenían un estímulo visual, lo cual también hacía que fuera más atractivo para ellos lo que se estaba vendiendo o promocionando. Ahora, la televisión tiene una gran ventaja y es que abarca el territorio nacional, al igual que la radio. Entonces, esto hace que la publicidad pueda llegar de forma instantánea a muchas personas en todo un país, ¿sí? Entonces, la cantidad de personas que yo puedo llegar por medio de estas estrategias de publicidad es muchísimo mayor. Ahora sí nos movemos un poco más en el tiempo y vamos evaluamos un poco esas estrategias de marketing de los años 60, los años 80, vemos que estas estrategias son un poco más multimodales, es decir, que involucran muchas más modalidades de publicidad y de marketing como tal.
Entonces estas estrategias hacían que todas estas modalidades trabajaran de forma sincronizada para poder llegar a la mayor cantidad de personas y también lograr convertir esas personas a las que llega el conocimiento sobre nuestro producto en personas que van a comprar el producto como tal. Entonces aquí ya se utilizaba lo que es la publicidad de empresa por medio de periódicos, de panfletos, asimismo como comerciales de televisión, o se usaba incluso la radio para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles, recordando un poco este modelo embudo, donde al principio yo quiero llegar o atacar a la mayor cantidad de personas con estas estrategias de marketing. Y ya después se complementaba esto con llamadas directas a posibles compradores. Entonces ya eran personas que llamaban a cada uno de los hogares en los números telefónicos que habían en las guías para poder ofrecerles estos productos que ellos ya tal vez habían escuchado en la radio o en los periódicos, pero entonces ya al tener este acercamiento más directo se podía establecer tal vez un vínculo mayor y lograr convertir estas personas en posibles compradores. Entonces estas estrategias seguían aún así ese modelo de marketing embudo en el cual pues lo primero era esta diseminación masiva de la información de mi producto, llegar a la mayor cantidad de personas y por medio de llamadas ya personales, una persona hablando con otra, poder maximizar el porcentaje de conversión, esa relación entre compradores finales y las personas a las que se llegó en las primeras estrategias de marketing. Ahora, si vamos nosotros un poco más adelante en el tiempo y llegamos a la década de los 90, vemos que en los 90 llegó el Internet. Y el Internet provocó una gran revolución en las estrategias de marketing, ya que permitía, por un lado, no solamente llegar a un país entero, sino a muchas partes del mundo de forma inmediata. Además, estas estrategias publicitarias multimodales tenían un gran problema y es que generalmente eran muy costosas y al ser muy costosas pues solamente estaban disponibles para esas empresas grandes que tenían el capital financiero suficiente para poder costear estas campañas que involucraban pues obviamente periódicos, televisión, radio o incluso tener un call center donde había muchas personas para generar estas llamadas y poder convertir esas llamadas en el conocimiento del producto en ventas como tal para las personas. Sin embargo, pues los productores pequeños, las personas que tenían pequeñas empresas, no tenían acceso a estas estrategias de mercadeo pues porque eran muy costosas. Pero cuando el Internet llegó a la escena, esto hizo que estos pequeños productores pudieran publicitar sus productos de una forma más económica, porque podían ya llegar a un número, una cantidad de personas muy grandes a todo el mundo de forma muy rápida y también con costos muy bajos. Y esto ya representó el inicio de lo que se conoce como el marketing digital. Entonces ya las estrategias aquí eran asequibles a muchas personas, productores pequeños, productores que no tenían el capital para poder generar comerciales en televisión, en radio y en periódico. Bien. Y nos movemos a hoy en día, llegamos al tiempo presente y hoy en día las estrategias de marketing involucran una orquestación de diferentes modos de publicidad, de diferentes estrategias diferenciadas, estrategias de marketing diferenciadas, en las cuales incluyen promociones a diferentes personas y diferentes estrategias de precios para cada una de estas modalidades. Por ejemplo, si yo tengo una propaganda por internet o por medios móviles como Instagram o alguna de estas redes sociales, yo puedo decir, si entras a este código puedes acceder a esta promoción, pero ese código no va a estar en la propaganda impresa o no va a estar en la propaganda de televisión y así sucesivamente. Entonces se pueden crear diferentes canales de marketing, diferentes estrategias para cada una de las modalidades en las que nosotros estamos realizando o estamos lanzando nuestra campaña.
El objetivo de todo esto pues es convertir ese conocimiento inicial de la existencia de un producto, esa primer fase, ese modelo de embudo donde yo llego a muchas personas, convertir eso a un gran número de personas comprando nuestros productos. Entonces queremos maximizar la tasa de conversión que hay entre los usuarios a los que llega el producto y los usuarios que finalmente van a hacer esta compra del producto. Entonces aquí ya el marketing como tal va a estar un poco centrado más en las personas, porque yo quiero otorgarle o presentarle información a las personas que es información adecuada para ellos, información que ellos realmente quieren recibir y por la cual van a hacer la compra del producto. Quiero establecer un vínculo más personal entre los productos y las personas, llegando a través de diferentes medios, orquestando, dirigiendo esa sincronía entre todas esas estrategias de marketing que se tienen. Entonces, si vemos aquí el marketing, ya todo esto que hemos hablado no es solamente publicidad, ¿sí? No es solamente voy a sacar un comercial, sino cuál es el contenido del comercial, cómo logro yo establecer el vínculo que hay entre el producto y la persona. Entonces tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que diseñar estrategias diferenciales y tengo que diseñar también estrategias de diseminación de esta información en diferentes canales. No puedo usar el mismo comercial en la radio, en la televisión, en el periódico o en medios, por medio de redes sociales como Instagram, TikTok y demás. Entonces, debo hacer una orquestación, debo pensar un poco también en la estrategia de precio, qué precio voy a colocarle, cuáles son los diferenciales que tiene mi producto o mi servicio respecto a otros productos o servicios similares que se ofrecen. Ahora, ¿dónde entran aquí los sistemas de recomendación? ¿Para qué sirven esos sistemas de recomendación? Y la base como tal de los sistemas de recomendación son los datos. Entonces, data is the new oil. Los datos son el nuevo petróleo. Los datos son costosos y tienen mucha información que puede ser muy valiosa para las empresas. Cuando nosotros, en esta época, nosotros usamos muchos dispositivos y cada uno de estos dispositivos está produciendo datos sobre nuestro comportamiento, sobre quiénes somos nosotros. Y recuerden que en el marketing la estrategia es establecer un vínculo entre el producto y la persona. Pero para poder establecer ese vínculo yo tengo que conocer a las personas. ¿Y cómo puedo yo llegar a conocer a las personas? Haciendo uso de los datos, ¿sí? De los datos, sacando información de la forma como esa persona actúa. Entonces, los datos me sirven para definir lo que vamos a denominar el perfil de las personas. ¿Y qué es ese perfil de las personas? Pues eso puede tener muchos significados. Puede ser, digamos, un perfil de compras basado en qué he comprado yo, qué me gusta comprar. Puede ser un perfil de hábitos de vida. Entonces, ¿qué me gusta hacer? Yo voy a restaurantes muy seguido o no voy a restaurantes, pido domicilios, no pido domicilios, o si voy a los supermercados, qué son las cosas que yo compro. Compro más verduras, compro chocolates, compro café, compro más carnes. Todos estos hábitos están representados en datos que muchas compañías tienen almacenados. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, al supermercado a hacer compras, a uno le piden el número de identificación con el cual le pueden asignar a uno puntos por las compras que realiza y esos puntos uno después los canjea por algún bien o servicio. Entonces, por un lado, uno está ganando desde el punto de vista de que uno está obteniendo descuentos o promociones en función de qué tanto compra en un sitio, pero por otro lado, estos establecimientos están obteniendo información de nuestro comportamiento, de nuestro perfil. Entonces los supermercados dicen, mira, esta persona compra muchas frutas y verduras o esta persona compra muchas carnes. Y esa información es muy valiosa para ellos porque cuando vayan a hacer el lanzamiento de un nuevo producto, ellos pueden identificar a qué personas les puede gustar o no les puede gustar este producto y con base en eso generar campañas ya dirigidas, campañas de marketing dirigidas a estas personas. No solamente desde un punto de vista de gustos, de qué es lo que le gusta a la persona, qué personas podrían llegarles a gustar esto, sino también tal vez una estrategia de pricing, de precio diferenciado. Es decir, si yo soy una persona que generalmente compra bienes que son muy económicos, pues entonces yo sé que a esta persona no puedo ofrecerle productos que sean de lujo, productos por los cuales se paga un extra simplemente
por cosas que tal vez no son muy interesantes para mí. Sin embargo, si yo soy de estas personas que compra productos más lujosos, productos importados de ciertas características, pues entonces cuando se lance un producto de esas características a mí sí me puede llegar a interesar, porque más que pagar por el producto, por el precio básico de un producto, estoy pagando también por un precio diferenciado, un precio extra que ya está dado pues en estos bienes de lujo o en estos productos que ya son un poco más costosos. Entonces, los datos nos sirven para diferenciar, para poder obtener un perfil de una persona, qué le gusta a una persona, qué hace una persona, qué sitios frecuenta una persona, cuántas veces va al cine una persona. Esa información es súper importante y es la nueva fuente de ingresos para muchas compañías hoy en día. Ahora, una vez yo tengo estos perfiles de estas personas, ¿cómo puedo yo usar esos datos? ¿Cómo puedo usar esos perfiles para poder segmentar el mercado? ¿Sí? Porque el gran objetivo de las estrategias de marketing basadas en sistemas de recomendación o basadas en los datos es poder segmentar la población, poder identificar de un grupo de personas a qué subgrupo le interesa un producto, a qué subgrupo le va a interesar otro producto, a qué subgrupo le puedo ofrecer un precio, a qué subgrupo le puedo ofrecer otro precio. Entonces, el gran objetivo de todo esto es poder hacer una segmentación de mi mercado, segmentar la población general a la que yo le estoy ofreciendo este servicio para poder ofrecerle cosas que les interese y no gastar dinero en vez, aquí se cambia un poco esa estrategia del embudo. Ya no quiero yo llegar a toda la población con la misma información, sino que quiero llegar a población sectorizada con información diferente que va a ser eficaz. Y aquí es muy importante tener un poco en cuenta la ética, ¿no? Porque si yo tengo información sobre las personas y sobre los gustos de las personas, pues es muy fácil manipularlas, ¿no? Vemos el caso de Cambridge Analytics en las elecciones de Estados Unidos, cuando Trump fue presidente de Estados Unidos, fue electo presidente, y se filtró que Cambridge Analytics, una empresa, una startup de Inglaterra, ellos obtenían información de las redes sociales de los habitantes de Estados Unidos, información generalmente que extrajeron de Facebook. Y entonces con esa información ellos empezaron a identificar los perfiles de las personas. A estas personas entonces identificaban un grupo de personas a las que les preocupaba la salud, a otro grupo de personas que les preocupaba a los inmigrantes y así sucesivamente. Y para cada uno de esos grupos de personas se diseñaron estrategias para hacer campaña política a favor de Trump, llegándole al mensaje que les gusta, que más les llegaba a ellos, ¿sí? Y ese mensaje se identificaba por medio de la interacción que estas personas tenían en redes sociales, los comentarios que hacían y las cosas que hacían. Entonces, si a mí me preocupaba la salud, entonces salía alguien, un mensaje diciendo, Trump va a mejorar el sistema de salud de Estados Unidos de tal y de tal forma. Si me preocupan los inmigrantes, entonces salía información que decía, Trump, voy a limitar la migración o voy a hacer algo sobre la migración ilegal en el país. Entonces, al llegar con esos mensajes específicos, las personas se sentían identificadas con el mensaje, porque decían, me está llegando a lo que me preocupa. Y establecer ese vínculo, y recuerden una vez más, yo quiero establecer vínculo entre el producto o servicio que ofrezco y las personas. Si yo establezco ese vínculo, pues ese vínculo va a ser muy difícil de romper después, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante saber para qué yo uso esa información. Entonces, estos sistemas de recomendación en sí son sistemas que según el perfil del usuario, el perfil que yo he definido con base en los datos que yo he obtenido del usuario, yo puedo entonces determinar qué tipo de servicios, qué tipo de productos le pueden atraer o le pueden interesar a esta persona. Y por medio de esa información, entonces ya empezar a hacer estrategias personalizadas, aquí coloco personalizadas entre comillas, porque en sí no es para una persona específica, sino para un grupo de personas. Yo empiezo a generar estas campañas publicitarias con mensajes que le lleguen, ¿bien? Entonces aquí importante, ¿por qué no lo hago con cada persona específica? Porque tal vez los costos pueden llegar a ser muy altos, ¿sí? Si yo identifico qué le gusta a cada persona y digo, bueno, a esta persona le ofrezco esto, a esta persona no le ofrezco esto, o digamos por precios, si tengo que ofrecer un precio diferente a cada persona, pues eso no va a ser muy bueno para mi negocio y va a tal vez representar costos elevados. Entonces siempre es bueno segmentar, hacer
una estrategia de marketing segmentada por cada uno de esos segmentos. Entonces hay que identificar cuántos segmentos me interesa a mí llegar, que eso también puede estar basado en los datos, ¿no? Basado en la información que yo tengo en los perfiles, puedo identificar cuántos grupos puedo generar que tengan cosas en común y que las personas que pertenezcan a cada grupo pues no sean muy diferentes entre ellas, permitiendo cierta flexibilidad, ¿no? De diferencia, pues porque no hay dos perfiles exactamente iguales. Ahora, cuando hablamos de sistemas de recomendación, existen dos sistemas en base. Uno de ellos es el sistema basado en contenidos. Entonces, este sistema basado en contenidos generalmente lo que hace es uso del historial de compras o del historial de intereses que yo he tenido. Entonces, si yo me meto, por ejemplo, a Amazon, si me meto a Google o alguna cosa, alguna de estas páginas, yo hago unas compras, compro unos libros y si compro muchos libros, la próxima vez que yo entre a Amazon, por ejemplo, me va a ofrecer de nuevo libros porque me va a decir, usted puede estar interesado en estos libros, pero van a ser libros que van a coincidir con el género de libros que yo compré anteriormente. Entonces va a haber cierta relación en ese historial, en eso que yo he comprado. Y también obtienen pues fuentes de diferentes, obtienen información, perdón, de diferentes fuentes, de mis compras por celular, del internet o incluso de encuestas. Muchas veces me llegan encuestas de servicio, les gustó, no les gustó esto, qué tipo de productos le interesa, productos de tecnología, libros, en fin. Entonces, basado en esa información, en ese historial de compras del usuario, yo puedo, o las empresas pueden obtener un perfil de compras mío, de qué es lo que a mí me gusta. Para esto, entonces, se requiere tener un perfil, un historial para poder establecer este perfil o alguna información base inicial para poder establecer un vínculo entre mi persona y los gustos que yo tengo, ¿sí? Entonces, lo bueno de estos sistemas es que solamente requieren información del usuario, de mis compras, de mi historial. Entonces, van a estar muy acorde con lo que yo he hecho. Sin embargo, el problema es que no pueden ofrecerse artículos nuevos o servicios nuevos, porque si yo nunca los he comprado, si yo nunca he adquirido esos servicios, pues el sistema no va a saber que a mí me van a gustar, ¿sí? Entonces no va a tener alguna forma de saber si a mí me interesa o no esos productos nuevos. También no tienen en cuenta los cambios de gustos o los cambios de intereses que uno puede llegar a tener en el tiempo, porque eso solamente se va a ver reflejado un tiempo después de que yo haya hecho, por ejemplo, a mí me gustan los libros de acción, supongamos. Entonces compro muchos libros de acción, pero me empezó a interesar los libros de ciencia ficción. Entonces, como mi historial está dominado en un momento por libros de acción, el sistema de recomendación me va a seguir recomendando libros de acción. Cuando yo empiece a comprar libros de ciencia ficción, me va a seguir recomendando libros de acción hasta que la cantidad de libros de ciencia ficción sea lo suficientemente grande como para que tengan un buen peso, un peso representativo en el historial de compras que yo tengo. Entonces, un ejemplo de estos sistemas son los sistemas, por ejemplo, la búsqueda de Google o el sistema de Amazon cuando uno compra. Hay otros que son los sistemas basados en filtros colaborativos. Entonces aquí una vez más se hace uso del historial de compras, pero no solamente el mío, sino de muchas personas. Entonces otras personas que están comprando en la página de Amazon, por ejemplo, también están influyendo en mi perfil de compras. Y entonces acá también se obtiene información de diferentes fuentes, de celular, internet, de encuestas y demás. Y aquí ya la recomendación no se va a hacer basada en las compras que yo he hecho solamente, sino también en las compras que personas que tienen un perfil parecido, si no igual, pero parecido al mío, han hecho. Entonces, por ejemplo, yo compro libros de acción. Hay otra persona que también compra libros de acción, pero aparte de comprar libros de acción, compra libros de ciencia ficción. Entonces, en este caso, cuando yo empiezo a interesarme por libros de ciencia ficción, mi perfil se va a parecer un poco más al de esta persona que compra ambos géneros. Entonces, el sistema de recomendación me va a empezar a mí a ofrecer libros de ciencia ficción, porque yo me parezco al perfil de esta persona que compra libros de ciencia ficción. Entonces, va a reaccionar más rápido que el sistema anterior, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja que puede tener esto? Que pueden presentarse errores, ¿no? O sea, yo puedo tener el perfil parecido a una persona y a esta persona pueden gustarles cosas que yo odio, que realmente yo no siento, con las que no siento afinidad. Pero entre más información tenga de mi perfil, de mi definición de perfil y del perfil de otras personas que
tengan un perfil parecido al mío, más acertado va a ser este sistema de recomendación. Entonces, lo bueno es que este sistema puede recomendar artículos que no ha comprado el usuario, artículos que el usuario tal vez no ha tenido en cuenta para ofrecerle, pero requiere de muchos más datos para entrenar, porque no solamente requiere de información mía, sino de información también de otras personas. Y un ejemplo de estos sistemas, tal vez el más conocido, es Netflix. Entonces, en Netflix uno ve una película y muchas veces le ofrecen a uno películas, a usted le puede interesar esta película y tiene un porcentaje de afinidad con uno. Y esa afinidad está dada por la calificación que le da a uno a las películas. O sea, si a uno le ha gustado a uno una película, por ahí hay un chulito que no le puede dar clic. Entonces, si a uno le ha gustado esa película, eso va dando información sobre el perfil de uno, pero por otro lado, entonces también tenemos información de otras personas que han visto esa película y que tienen un perfil similar al mío. Entonces, si yo tengo un perfil similar, es decir, me ha gustado las mismas películas que a otra persona, y esa otra persona vio una película que le gustó, es probable que a mí me guste esa película, porque otra persona la vio. Entonces, aquí ya los filtros colaborativos se denominan así porque estoy colaborando con información de diferentes personas para poder darme una recomendación más certera sobre cuáles pueden llegar a ser mis gustos. Ahora, ¿para qué sirven estos sistemas de recomendación? Entonces, si yo puedo llegar a identificar nichos o segmentos poblacionales con ciertos intereses particulares, pues yo puedo definir estrategias de marketing personalizadas para cada uno de esos grupos. ¿Sí? Ya no tengo que llegar a todo el mundo con toda la información, sino que llego con información a cada uno de esos subgrupos de las cosas que realmente les interesa. Eso puede disminuir costos porque ya no tengo que llegar a todo el mundo, sino que llego solamente a las personas con la información que ellos quieren. Entonces no tengo que gastar tanto dinero en estrategias publicitarias o de marketing de altos costos que lleguen a una gran cantidad de personas. Y también puedo tener un mayor ratio de conversión, puedo tener un mayor porcentaje de personas a las que yo llegue con la información sobre el producto que efectivamente compren el producto. Porque recuerden que al final el objetivo en esa estrategia inicial de embudo es llegar a la mayor cantidad de personas inicialmente y después llegar a una cantidad de personas que compran nuestro producto. Entonces, esa tasa de conversión del número de personas que compraron el producto sobre el número de personas a las que yo llegué, yo puedo maximizar esa tasa de conversión usando estrategias de marketing personalizadas donde se identifique específicamente la necesidad que tiene la persona. Y pues entre muchas, y estas estrategias de servicio, de sistemas de recomendación, pues tienen también muchas otras ventajas desde el punto de vista competitivo, porque yo puedo generar valor a mi compañía porque estoy dando estrategias más adecuadas y que se ajustan más a los perfiles de los usuarios que otras compañías. Entonces eso me va a poner en una posición más favorable en el mercado. Entonces, ¿qué necesito yo para desarrollar sistemas de recomendación que sean eficaces? Para esto requiero, fundamental, utilizar herramientas de ciencias de datos y de machine learning. Debo contratar personas que sepan desarrollar estos modelos, pero estas personas no tienen que trabajar solas, deben trabajar de la mano con personas que sepan del mercado, que sepan del producto que se está ofreciendo para saber si los resultados que nos dan estos modelos son adecuados y también traducir esos resultados en estrategias de marketing efectivas, ¿sí? Las personas, el grupo de ciencia de datos, el grupo de machine learning que tengan en sus empresas no debe trabajar solo y generalmente ellos no son expertos en marketing, ellos son expertos en modelos, pero esos modelos, esos resultados deben traducirse en acciones específicas que deben ser diseñadas por las personas que saben de mercadeo basado en los datos y resultados que tienen estos modelos. Entonces aquí ya se requiere de un equipo de ciencia de datos que no tiene que saber de marketing, tiene que saber muy bien de ciencia de datos y de las cosas que hace. Entonces es importante ese mensaje para las empresas si quieren desarrollar estos sistemas que sean eficaces y que tengan un gran impacto. Contraten gente que sepa del tema, ¿sí? Gente que sabe de ciencia de datos, de machine learning y póngalos a trabajar en conjunto. Ellos no pueden trabajar aislados, tienen que trabajar en conjunto con las personas que diseñan estas estrategias y trabajar de la mano en un ambiente multidisciplinario, interdisciplinario. Entonces, en resumen, el marketing no es solo publicidad, involucra muchos más aspectos, tal como estrategias de precios, diseños de estrategias de diseminación de información, de segmentación de mercado
en fin. El marketing es muy importante para generar valor a las empresas porque una buena estrategia de marketing va a garantizar que las personas tengan un vínculo con el producto o servicio que yo ofrezco y eso se traduce en compras, eso se traduce en ingresos en ventas, en ingresos para mi compañía. Las estrategias de recomendación basadas en datos ayudan a disminuir costos y a obtener unas mayores tasas de conversión. Entonces tengo que llegar con mis estrategias a personas con el mensaje específico que les va a llegar y que va a generar ese vínculo y eso va a hacer que la tasa de conversión, es decir, el número de personas a las cuales yo llegué y que van a comprar mis servicios va a ser mucho mayor. Y es importante que incluyan ustedes a personas que dominen las herramientas de ciencia de datos y aprendizaje automático de máquinas en sus compañías. Deberían tener un elemento, una división, un departamento de ciencias de datos, de análisis de mercado, donde se incluyan personas que sepan muy bien desde el punto de vista fundamental estas metodologías, ¿sí? Eso es súper importante y estas personas no tienen que trabajar solas, tienen que trabajar muy de la mano con las estrategias, con las personas que diseñan las estrategias de marketing y demás. Entonces ya con esto quiero recomendarles que vayan a los cursos de analítica web y de marketing digital que pueden encontrar en Conecta Empleo. Estos cursos les van a enseñar herramientas necesarias para desarrollar una página web y para poder obtener información de esta página web y también desde el punto de vista de estrategia de marketing digital de cómo diseñar esas campañas y cómo llegarle a muchas personas por medio de canales diferenciados. Estos cursos los pueden ver en Conecta Empleo y van a complementar muy bien la información que les acabo de dar en esta masterclass de hoy. Entonces, no siendo más, esta es la información que les quería transmitir. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.